¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta segunda clase de literatura virtual voy a enseñarle lo que es el género épico y sus especies. ¿Ya? ¿Quién no ha escuchado hablar, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea? O, por ejemplo, de la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, o entre otras obras más que narran hechos grandiosos, hechos de o hazañas de héroes, ¿no? Legendarios, como el gran Aquiles en la obra La Odisea. O por ejemplo, el viaje de Dante Alighieri por el inframundo, ¿no? Entre otras obras más. ¿Ya? Estas obras se caracterizan básicamente por pertenecer al género épico. ¿Ya? El género épico es considerado como el más antiguo de los géneros narrativos y presenta hechos legendarios. ¿Ya? Hechos legendarios. Voy a subrayar ahí. O ficticios de forma objetiva, desarrollados en un tiempo y espacio determinado. La palabra épico proviene del griego épicos. Epos significa palabra y eikos significa perteneciente a. Es decir, épico básicamente significa que pertenece a la palabra o pertenece a la narración o a la oralidad. La épica es una narración en verso o en prosa que cuenta hechos y hazañas de héroes o guerreros populares, quienes representan los ideales de una época y sociedad concreta. ¿Ya? Ahora, ¿qué especies tiene este género épico? La primera especie se llama la epopeya. ¿Ya? La epopeya se refiere a las hazañas que se dieron en la edad antigua. ¿Ya? Son las hazañas que se dieron en la edad antigua. ¿Ya? Básicamente en Roma, en Grecia, en la India, ¿no? En China, ¿no? Etcétera, ¿no? En la edad antigua. Y es de carácter mítico, ¿no? De carácter mítico. Sus personajes son dioses y seres mitológicos, ¿ya? Sus personajes son dioses y seres mitológicos. A pesar de su extensión, fueron memorizados y transmitidos oralmente de generación en generación durante un largo periodo hasta que fueron recogidos por escrito, ¿ya? Por ejemplo, la Odisea, la Iliada, ¿ya? El Mahabharata, ¿ya? El Ramayana o de Valmiki, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos al gran Aquiles, ¿no? Eh, de la obra La Ilíada, ¿no? Que representa básicamente un ideal, ¿no? La defensa de un pueblo. Ah, ahora, aquí tenemos un extracto, a ver, de la Odisea, ¿no? Pueden darse cuenta, acá tenemos al gran Polifemo, al gigante Polifemo, al cíclope, ¿ya? Que está comiéndose a los soldados de Ulises, ¿no? Ahí, como pueden darse cuenta, ya. A ver, vamos a leer este extracto, dice. En la isla de los cíclopes, Ulises desembarca con 12 de sus compañeros y coge una de las vasijas con vino que les había regalado el sacerdote de Apolo para regalarla. Llegan a la cueva de Polifemo y deciden coger todo lo que allí había, desde queso hasta cabras y ovejas. Pero Ulises no está de acuerdo. En ese momento aparece el cíclope con su rebaño y se dispone a ordeñar sus ovejas y sus cabras. Después de esto, se comió a dos de los compañeros de Ulises, y este tuvo una idea: emborracharlo.
Y así fue, le dio vino y después de emborracharlo le dijo: Preguntaste, Cíclope, cuál era mi nombre glorioso, y al decírtelo voy. Ese nombre es Nadie. Nadie, mi padre y mi madre me llamaron de siempre, y también mis amigos. El Cíclope cayó de espalda y le venció el sueño. Ulises aprovechó para coger una estaca de olivo, la prendió en llamas y se la clavó en el único ojo que tenía Polifemo. Polifemo gritó y gritó hasta que los demás cíclopes lo escucharon. Ellos le preguntaron cuál era la razón de su llanto, y Polifemo dijo: Oh, queridos, no es fuerza, nadie me mata de dolor. Entonces, aquí tenemos un pequeño extracto de esta gran obra, la Odisea, ¿ah? Cuyo héroe legendario es Odiseo. A ver, vamos ahora a la segunda especie literaria, ¿ah? La segunda especie literaria recibe el nombre de cantar de gesta. Acá, como pueden darse cuenta, acá tenemos a un caballero de la Edad Media, ¿no? Que representaba la valentía, eh, ¿no? El ser aguerrido, ¿no? Y era seguido por sus soldados. Bueno, estos guerreros, estos caballeros definitivamente defendían a un rey, ¿no? A un rey, a cualquier rey, servían a la corona. Ahora, el cantar de gesta, dice, en la época medieval, ya, en la época medieval, surgieron numerosos poemas para cantar las hazañas de los héroes o del origen de la formación, deteniéndose en los castillos y en los pueblos para cantarlos. Gesta significa hazaña heroica de los reinos. Estos poemas eran recitados por juglares que recorrían los caminos. Los principales cantares de gesta son los Nibelungos, Bleugruf y la canción de Roland. Entonces, los cantares de gesta básicamente fueron narraciones que se dieron en la Edad Media. ¿Te cuenta? Fueron narraciones que se dieron en la Edad Media. Y básicamente eran recitados por los juglares. Por los juglares. También le llamaban trovadores en algunos casos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un extracto de una obra conocida, El Cantar del Mío Cid. ¿Ya? El Cantar del Mío Cid, cuyo autor es anónimo. Dice así: Alfonso VI, rey de Castilla, manda al Cid a Andalucía a cobrar las parias o tributo de los reyes moros de Córdoba y Sevilla. Al-Mutamis, rey de Sevilla, estaba en guerra con Al-Mudáfar, rey de Granada, a quien ayudan el conde García Ordóñez y otros nobles castellanos. El Cid, amparando a Al-Mutamis, vasallo del rey, dice, completar afrentosamente mesándole la barba, o sea, meciéndole la barba, tocándole la barba. Dice, vuelto Rodrigo a Castilla con las parias, los enemigos lo indisponen con el rey, y lo destierra. ¿A quién destierran? Al Cid. Estos hechos no aparecen en el poema, que empiezan con la despedida del Cid, de Vivar y su palacio, yermos y desheredados. Luego se dirige con los vasallos que lo siguen a Burgos, donde nadie osa recibirlo, por haberlo
lo prohibido el rey, según lo explica una niña. Entonces, en esta obra se cuenta las historias de este guerrero, de este caballero legendario, ¿no? El Cid campeador, ¿no? Que básicamente le debe honores y honra a un rey. Entonces, las obras que están dentro de esta especie del Cantar de Gestas, son obras que se enmarcan o son obras propias de la Edad Media, ¿ya? De la Edad Media. Ahora, el tercer género, perdón, la tercera especie lleva el nombre de poema épico, o del poema épico. Acá pueden ver esta imagen, ya se habrán dado cuenta de qué se trata. Ya, esta es una representación de la obra La Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia básicamente estaba estructurada en tres partes: el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Acá tenemos, pues, la representación de la obra, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá tenemos al infierno, ¿no? Es como un cono invertido, ¿ya? Y aquí tenemos el purgatorio, ¿no? Son como unas gradas, ¿no? Donde Dante Alighieri y los que habían sido, en todo caso, se habían arrepentido antes de morir, tenían que ascender para llegar al cielo. Esta parte celeste es el cielo, que está representado, ¿no? Con nombre de los astros o de los planetas también. Acá está el cielo. Es la obra inmortal de Dante Alighieri. Bueno, esta obra pertenece al poema épico. Dice, el poema épico culto intenta reactualizar en los tiempos modernos la épica romana, en un estilo generalmente lleno de reminiscencias y en la rima consonante. Dice, floreció durante el Renacimiento. Acá algunos ejemplos, como la Araucana y la... Muy bien, ahora les voy a leer un extracto de la Divina Comedia. Ya. Dice así. La primera parte narra el descenso del autor, o sea, de Dante Alighieri, ¿no? Es cierto que Dante Alighieri es el autor de esta obra, pero también es el personaje de dicha obra. El descenso del autor al infierno, acompañado por el poeta latino Virgilio. Bueno, es el poeta que Dante leía mucho, ¿no? Y lo admiraba mucho también. Autor de la Eneida, a quien Dante admiraba. Acompañado por su maestro y guía, describe al infierno que tenía la forma de un cono con la punta hacia abajo y los 9 círculos que poseía, en los cuales los condenados son sometidos a castigos, según la gravedad los pecados cometidos en vida. En el último círculo, llamado Judesco, Dante describe que había una especie de palacio en la cual se hallaban los que traicionaban a sus bienhechores, como Casio, como Bruto y como Judas. ¿Ya? Ajá. Aquí está, como le decía, el infierno, ¿no? Donde en la parte es un cono invertido, ¿no? Cono invertido. Bueno, aquí está Jerusalén. Y luego vienen los círculos del infierno, ¿no? Los primeros círculos básicamente son para los pecados más leves, ¿no? Ya sea la lujuria, ¿no? La gula. Pero los pecados más graves se encuentran este, en la parte, aquí en esta parte, ¿no? En esta parte superior.
como por ejemplo la traición, Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar estas preguntas, ¿ya? La primera dice, ¿cómo se llama el Cid? Bueno, acuérdense que el Cid es el personaje principal de la obra, el poema del Mío Cid, ya, cuyo autor es anónimo. Pero el personaje principal, o cómo se llama el Cid, su verdadero nombre es Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar. Ese es el nombre del Cid, ¿ya? Apodado el Cid Campeador. Número 2. ¿Cuál es la especie de la Eneida? Ya. La especie de la Eneida cuyo autor es Virgilio. Ya, la especie es ya, una epopeya. Epopeya. Una epopeya. 3. ¿Cuáles son las especies del género lírico? Bueno, son 3. Ya tenemos a la epopeya. Tenemos a lo que es el cantar de gesta. Y el poema épico. El poema épico. Son 3. 4. ¿Cuál es la especie de Beowulf? Bueno, la especie de esta obra, básicamente inglesa, es cantar de gesta. Cantar de gesta. Muy bien. A ver, vamos a trabajar, a ver, ya con esto. Dice, vamos a relaciona las especies con sus respectivos ejemplos. A ver, vamos a ver. A ver, dice, epopeya. Vamos primero con la epopeya. A ver, ¿qué obras literarias pertenecen a esta especie? La epopeya, donde se cuentan hechos grandiosos, se narran hechos grandiosos, ¿no? Ya sea de héroes, de dioses, de la edad antigua. Por ejemplo, la primera, la Odisea. También la Ilíada, ¿no? Del escritor Homero. Y también, a ver, ¿no? A ver, la Odisea, la Ilíada, básicamente esas dos, ¿ya? Esas dos. Ahora vamos con el Cantar de Gesta, que pertenece básicamente a las obras de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Beowulf, Beowulf, el Mío Cid, y también tenemos, a ver, tenemos a los Nibelungos, ¿no? También tenemos a los Nibelungos. Lo vamos a marcar por aquí. ¿Qué otra obra pertenece? Nadie más. Nadie más. Y por último, el poema épico. Definitivamente en el poema épico se encuentra la Divina Comedia, ya del autor Dante Alighieri, y la Araucana, del escritor Alonso de Ercilla. Muy bien. Ahora, vamos a ordenar acá. Dice, ordena correctamente las letras. Si ordenamos aquí, ya, si ordenamos aquí, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos aquí si ordenamos? A ver, concéntrense. Tenemos aquí. A ver, muy bien, ya se dieron cuenta.
es la Divina Comedia. Muy bien. La Divina Comedia. Ahora vamos a verificar aquí el aprendizaje. Vamos a resolver estas preguntas. No, dice, la número 1. Épicos, ¿qué significa? Palabra perteneciente a, palabra referida a Dios, una narración, literatura oral o ensayo. Bueno, la palabra épico significa una palabra perteneciente, básicamente a la oralidad. Pero es palabra perteneciente a. ¿Ya? 2. Considerado el género más antiguo. El género más antiguo, ¿ya?, es el género épico. 3. El género que narra hazaña de héroes. Hazaña de héroes. A ver, ¿cuál es? Muy bien. Es el género épico. 4. El libro Mahabharata. El Mahabharata se le atribuye básicamente a Villacha. ¿Ya? ¿A qué género pertenece? Bueno, pertenece al género épico también. ¿Ya? Pertenece al género épico. 5. La especie del género épico. Una especie del género épico. A ver, ¿cuál es una especie? Muy bien. Es la epopeya. La epopeya. Seguimos con la 6. Narra hazaña de héroes de la edad antigua. De la edad antigua. Ajá. Y de la edad antigua, básicamente, quien la narra es la epopeya. La epopeya de la antigua, o sea, de Grecia, de Roma, de la India, de China. 7. Ben Gluf pertenece a la especie. Bueno, esta obra es una obra de Inglaterra. Básicamente pertenece a la especie Cantar de Gesta. ¿No? Cantar de Gesta. Los poemas de la Edad Media eran recitados por quienes, básicamente por los juglares, o también conocido como los trovadores. ¿Ya? Como los trovadores. 9. Los germanos compusieron un cantar. Los germanos compusieron un cantar llamado el Cantar de Gesta. Perdón, el Cantar de Rolando. O Roland. ¿Ya? El Cantar de Roland. Y por último, el rey Arturo es un personaje del género. Es básicamente un personaje del género épico. Del género épico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos terminado con nuestra segunda clase de literatura virtual. ¿Ya? Cuídense mucho. Espero que hayan aprendido hoy, ¿ya?, sobre el género épico. ¿Ya? Sobre el género épico. No es un género muy antiguo en realidad. Uno de los primeros géneros que existieron. ¿Ya, chicos? Y que en la actualidad también todavía se sigue leyendo muchas de estas obras de este género. La Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, entre otras obras más. Ya que ya posteriormente vamos a ir desarrollando y aprendiendo. Bueno, chicos, hasta luego, cuídense mucho, resuelvan sus tareas, ¿ya? Nos vemos.